No, No, Dios profe. Ahora sí. mío. Oye, qué bueno, vale. Menos mal, no he empezado lo de hoy. Bueno, entonces espero que, y muy bueno que me lo digan, porque de verdad que yo soy recontra despistada. Entonces es simplemente como tratar esto como que si fueran vectores. ¿Qué componente tiene este? Tiene u sub 1 más u sub 2. Este, este que nos falta, ese uno ya lo vimos. Ese 3 es menos u sub 1 más u sub 2. Simplemente ver las componentes y más nada. Pero eso es clave, es muy importante comprenderlo. Bueno, dicho esto, vamos a abordar otro ejercicio. Como se dan cuenta, esto fue el último año que yo di clase, pero no estoy segura si fue en octubre. Sí, ese fue el último curso que dicté en Venezuela. Este fue el primer parcial y en particular el problema 1 decía lo siguiente. Se tienen dos señales, ambas cuaternarias, con modulación de fase solamente. Se transmiten con la misma potencia y velocidad, por lo tanto la misma energía. Las bases son coseno y seno de energía unitaria. Yo no les estoy diciendo cuál es cada una. En la modulación A, las fases son estas. Y en la modulación B, las fases son estas. Este ejercicio, por cierto, lo hicimos iniciando el semestre para ver cuando vimos Gran Smith. Y este lo vimos cuando vimos QPSK. ¿Okay? La primera pregunta es, dibuje la constelación del caso A. Defina usted los ejes explícitamente y ubique el símbolo al cual le corresponde la fase de 3 pi cuarto. Este es al revés, este es al revés al que hice antes, ¿no? Entonces, fíjense, en primer lugar, una cosa que usted tiene que aprender es que en una constelación cuaternaria, usted tiene que poner los símbolos simplemente, eh, esta es la clásica, en donde las fases son pi cuarto, menos pi cuarto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y usted cómo sabe eso, profesora? Porque, bueno, todas tienen la misma componente en tamaño, la misma componente U sub 1 que U sub 2, todas. Por lo tanto, las fases tienen que ser alguna de esas, pi cuarto, menos 3 pi cuarto, 3 pi cuarto. En cambio, esta no es así. Esta tiene pura componente U sub 2, pura componente U sub 1, entonces las fases son obviamente puros senos y puros cosenos. ¿Ok? Ok, pero me están hablando de que me concentre en la modulación A. Bien, entonces yo la pinto así. Que adivinen qué bases voy a poner para variar U sub 1 coseno y U sub 2 seno. Les repito que yo les voy a hacer ejercicio con otras cosas. ¿Ok? Entonces ahora, dicho eso, yo lo único que tengo que saber de una constelación como esta es lo siguiente, que esta distancia radial, ¿verdad? Tiene que ver con la energía de cada símbolo, obviamente. Supongan que esto vale 8, la energía de este símbolo es 8 al cuadrado. ¿Ok? Pero además, no sé si en la próxima lámina se los hice, que si nosotros llamamos R a la distancia radial, ¿ok? La energía promedio se calcularía como R al cuadrado por un cuarto, más R al cuadrado por un cuarto, más porque todos tienen la misma distancia radial. Entonces, sacando de esta ecuación y despejando R, me da que R es la raíz de la energía. Entonces, por eso, cuando usted yo le dé le digo, mire, dato, es una transmisión de cuaternaria solo con modulación de fase. Usted sabe eso. Eso lo tiene que saber usted. ¿Okay? Yo no tengo por qué dárselo. Muy bien. Ok. Ahora me dicen que me busque cuál de estos símbolos, les puse nombre, ¿ves? S1, S2, S3, S4 arbitrariamente. Ahora me dicen, búscate cuál de esos es el símbolo que tiene fase más 3 pi cuarto. Ese problema es facilísimo, es más trigonométrico que nada. Uno hace que esto es coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, y después entro en la calculadora y veo cuánto da el coseno de 3 pi cuarto, me da negativo, y cuánto me da el seno de 3 pi cuarto, que me da positivo, me da más 0.7, y este es el resultado, oído al tambor. La componente coseno me da negativa, pero la componente coseno está relacionada con U sub 1. O sea que este símbolo tiene componente U sub 1 negativa. ¿Y qué pasa con la componente seno? Lo mismo, es negativa. Imagínense que yo aquí pusiese, en vez de seno, pongo que es U sub 1
entre K. U sub 1 entre K es seno. Entonces, obviamente, este símbolo tiene componentes negativas en ambas bases. Entonces, obviamente, la parte negativa de U sub 1 está aquí y la parte negativa de U sub 2 está aquí. Evidentemente, estamos hablando del símbolo S2. Entonces, fíjense que esto es de atrás para adelante. ¿Okay? Esto es más fácil que lo que hicimos antes, que fue al revés, buscar la fase. ¿Okay? La parte B es algo que prácticamente en todos los exámenes usted va a encontrar, que es la comparación entre dos sistemas para estudiar su fortaleza frente al ruido. Entonces me dice, ahora compare los dos sistemas. Acuérdense que tenían fases de un tipo y de otro tipo. Entonces, ¿cómo supo usted que las fases así le generaba una constelación como la que les voy a mostrar en la próxima lámina? Bueno, muy fácil. Si estamos hablando de que las fases siempre son respecto a coseno, ojo, cuando la fase es cero es porque es coseno de omega sub ct. Cuando la fase es pi es porque es menos coseno de omega sub ct. Cuando la fase, si usted tiene coseno de omega sub ct menos pi medio, eso es igual a seno. Y esto es menos seno. Entonces, claramente, repito, eso es más trigonométrico que de comunicaciones 2. Claramente, las peloticas están colocadas aquí. Esta es la coseno, este es menos coseno, este es seno y este es menos seno. Esta constelación, usted tampoco se tiene que saber nada, excepto que la distancia radial de todos los símbolos es raíz de la energía. Esto que está aquí vale para esta y para esta. Dicho esto, ahora sí viene lo bueno. Tenemos que calcular la distancia mínima en cada caso. Entonces, en casos generales hay que trabajar mucho o un poquito más, porque usted tiene que estudiar para cada símbolo la situación. Usted agarra este símbolo, para ver, esta distancia, ok, esta distancia son iguales, pero esta es más larga. Para este símbolo, esta es la distancia más corta, que es igual a esta, ¿no? Y después se da cuenta que todos los símbolos son igualitos y termina diciendo que este es de min. Y aquí pasa lo mismo. Usted se da cuenta que todas las de min son las mismas. Es esta, todas son iguales, porque la otra distancia es demasiado larga, ya no es min, ¿no? Es max. Entonces, les queda solamente determinar de min en función de la energía. Entonces, bueno, en este caso es facilísimo porque esto es raíz de E y esto también es raíz de E. Por lo tanto, esta distancia es esto al cuadrado más esto al cuadrado que da 2E raíz cuadrada. Por lo tanto, en este caso de min me da raíz de 2E. Y aquí, bueno, es un poquito más complicado porque la distancia, por ejemplo, es esta distancia o esta. Y usted conoce es este radio. Bueno, no importa, lo hace matemáticamente. Por ejemplo, a este lado lo llama X y a este también. Y usted sabe que X cuadrado más X cuadrado es igual a E, porque es el cuadrado de esto. Y entonces así despeja también cuánto vale X y de min es 2X. Bueno, si usted hace todo eso, le da esto mismo. Y uno dice, ah, caray, son idénticos. Son idénticos de fuerte frente al ruido. Y ahí les vuelvo a decir que el tipo de simetría de ambos hace que sean igual de buenos. ¿Y por qué digo buenos? Porque cada símbolo tiene su polar. Cada símbolo tiene su polar. Tienes coseno, tienes menos coseno. Tienes seno, tienes menos seno. Y eso garantiza que estás buscando un esquema óptimo. Entonces ya sabemos, alguien lo decía, no sé si fue Anthony que decía, se dio cuenta, pues que la polaridad, el hecho de ser polares las transmisiones, era como ya casi una garantía de entrada de calidad. Y es verdad. ¿Okay? Se van a dar cuenta, por ejemplo, en un examen del cuatrimestre pasado, creo que fue, puse una constelación que era un cuaternaria, pero tenía 4 peloticas así. 1, 2, 3 y 4. O sea, como un QPSK, pero flotante. Y entonces comparaba esto con esto y esta era la ganadora. Bueno, entonces esto es algo que de verdad es importante porque en la vida real uno hace eso, uno dice, oye, ¿y qué tal si hago tal cosa? ¿Mejorará? Entonces, y se pone la gente a inventar como hizo la gente inventando, pasando de una modulación de fase que parecía ser la óptima a una modulación mixta de amplitud y fase. Muy bien, ahora vamos a ver este ejercicio que tiene una complejidad superior, porque
empieza a hacer esas locuras que son las que yo coloco, que invento una señal como esta que está aquí. Tengo una señal cuaternaria que está definida por los siguientes símbolos y cada símbolo tiene una duración de 1 milisegundo. Eso es T símbolo. T símbolo es 1 milisegundo, por lo tanto, F símbolo es 1000, que es el inverso de 1 milisegundo, de 10 a la menos 3. ¿Ok? Perfecto. Fíjense que el símbolo 1 es un simple seno, ¿ok? Y observen que me dan directamente la frecuencia de portadora, da 1 mega. Ah, chéverísimo, porque resulta, y de hecho esa es la primera pregunta, determine cuántos ciclos de portadora caben en T sub S. Uno aquí se da cuenta que FC es 1 mega, o sea, 10 a la 6, y F símbolo es 1000. Es decir, que si uno divide esos dos números da 1000, y ese es el número de ciclos que caben en un tamaño T sub S. Dividiendo esto, usted dice, si la frecuencia de portadora es 1000 veces más grande que la frecuencia de símbolo, en T símbolo caben 1000 ciclos completos. ¿Okay? Entonces, esto es un problema muy numérico, pero es importante porque después, si usted va a sacar las bases, usted sabe cuáles son las alturas de las bases si se cumple esta propiedad en cuanto a la sinusoide. Bueno, esta locura tiene dos señales sinusoidales, una la negativa de la otra, y dos pulsos. Que déjeme decirle cómo luciría. Yo la dibujé por aquí. Algo loco como esto. ¿Okay? Entonces, por cierto, esta lámina la agregué hoy y, oye, creo que no he puesto la presentación nueva. No, tengo que modificar la presentación en módulo 7. Pues esta lámina la hice hoy, porque me di cuenta que hace falta más explicaciones. Entonces, esta señal toda loca luce así, pero tiene pulsos mezclados con sinusoides. Qué locura. Eso no tiene ningún sentido, por cierto. Entonces, ya van a ver por qué cuando vean la DEP. Ahora, la segunda pregunta dice, determine las bases de manera rápida, pero verificando ortogonalidad y energía unitaria. Entonces, la parte de energía unitaria lo hemos trabajado bastante y hemos llegado a la conclusión que cuando son pulsos que duran todo el tiempo de símbolo o todo el tiempo de bit, necesitamos que la altura de esa base sea esta. Porque cuando usted mete esa altura y la eleva al cuadrado y la integra en T0 y TS, le da 1. Asimismo, descubrimos a lo largo de estos días que cuando se cumple esta condición de que la frecuencia portadora es múltiplo de F símbolo, entonces la amplitud es raíz de 2 sobre TS, que es lo mismo que raíz de 2 por FS. Y si usted mete esta cuenta, saca esta cuenta, que es la energía de la base 2, le va a dar 1, la energía. ¿Okay? Esto no le voy a parar mucho porque ya yo he hablado bastante de eso. En cambio, cuando voy a verificar la ortogonalidad, tengo que multiplicar dentro de este símbolo un símbolo por el otro. Este es un símbolo porque es un pulso que tiene valores constantes durante todo TS. Y este es el otro símbolo. Al final estamos integrando este seno, pero ese seno tiene un número entero de ciclos en TS. Entre 0 y TS caben 1000 ciclos y las áreas positivas de los ciclos cancelan las negativas y eso me da 0. Esta es la demostración de ortogonalidad. ¿Y por qué hago esto? Porque ¿cómo hago para determinar las bases? Lástima que no está en la clase de María, de una manera más intuitiva, mirando la señal. Yo veo esto, yo digo, ya, déjame estudiar la cosa. Veo este símbolo y el otro con el que puedo tratar de hacer combinación, es decir, tener una base para representarlos a ambos, es ese 2. Y yo me di cuenta que si tengo el seno y el menos seno, con una sola base tengo para representarlos los dos. Igual pase con los pulsos. Usted no puede representar un pulso con una sinusoide. Entonces ya usted sabe que necesita una base que sea un pulso, no de altura 10, de otra altura. Chévere. Pero este es el negativo. Ah, no, pero entonces con un solo basta. Por lo tanto, amigos, ya ustedes saben que tienen solamente dos bases. Una que es un pulso y otra que lo que pasa es que la ponemos como constante porque está tácitamente implícito que eso es un pulso que tiene un valor constante entre 0 y T sub S. Y igual aquí,
Tenemos una base USU1 y una base UC2 y eso lo hemos hecho de una manera muy rápida. ¿Ok? Ok, esta parte también les cuesta a ustedes. De hecho, esta lámina también la volví a rehacer. Le puse más información porque, digamos, se pretende que usted dibuje la constelación. Entonces, fíjense, aquí les puse las bases y aquí le puse cada símbolo. ¿Cómo carrizo hago yo para representar este símbolo en función de esta base? Muy fácil. Agarro la base, la divido entre raíz de 2fs y la multiplico por 10. Listo. Y eso es lo mismo que decir esto. ¿Ok? La base 2, ¿verdad? Perdón, el símbolo 2 es igual a menos 10, porque es el negativo, por la base multiplicada por 2 perdón, por raíz de TS sobre 2. Fíjense, véalo bien. Si usted multiplica U sub 2, que es este, por esta cosa que está aquí, eso le da 1. O sea, este raíz de T sub S sobre 2 al multiplicarlo por raíz de 2fs da 1. Entonces me queda un seno de amplitud 1. Nada más le falta multiplicarlo por menos 10. Y lo mismo si estuviésemos trabajando con el símbolo S1. Usted agarra esto y lo multiplica por raíz de TS sobre 2, ¿verdad? También usted, en vez de haber puesto esto, usted podía haber puesto raíz de 1 sobre 2fs. Lo mismo. ¿Ok? O 1 entre raíz de 2fs. Es lo mismo. Igual pasa con el pulso. ¿Cómo hace usted para representar un pulso de altura 10 con un pulso de altura 1 entre raíz de T sub S? Listo. Multiplique primero por raíz de T sub S y después por 10. Y eso es lo que hacemos aquí. El símbolo 3 es 10 veces U sub 1 multiplicado por raíz de T sub S. Cuando usted toma U sub 1 y lo multiplica por raíz de T sub S, se van y le queda un pulso unitario. Le falta solo multiplicarlo por 10. Bueno, y ahora, amigo, ustedes pone esto. Ojalá que lo haga mejor que yo. Obviamente esta distancia es más chiquita. ¿Se divide el símbolo? Sí, eso es una forma de verlo, efectivamente. Fíjate, mira lo que propone Pedro Luis, que él agarra el símbolo y lo divide entre la base. Y eso le da la coordenada correspondiente. Y tiene razón. Eso es muy fácil, porque de hecho aquí lo que estamos diciendo es eso. S3 es una constante por uso 1. Si usted pasa esto dividiendo, le queda la constante que necesita. Exactamente. Pero les voy a decir una cosa, es curioso que a pesar de que en la primera clase yo digo, la constelación es representar cada símbolo en función de su base. A la gente le cuesta muchísimo hacer esto, muchísimo, que parece una tontería, pero nos cuesta mucho a todos. Bueno, ya tenemos nuestra constelación lista y ahora nos piden que determinemos la potencia usando la señal en tiempo. Entonces, perdón, me voy a ir a esta señal. ¿Okay? Entonces usted sabe que como tiene 4 símbolos distintos, todos entran a participar equitativamente. Entonces, ¿qué parte de la potencia consume un pulso? Bueno, su altura al cuadrado, pero eso nada más ocurre la cuarta parte del tiempo. Entonces daría, los pulsos son de altura 10, daría 10 al cuadrado por un cuarto, igual que este, porque menos 10 al cuadrado es lo mismo que 10 al cuadrado. Igual la potencia que disipa la sinusoide es su amplitud, que también vale 10, elevado al cuadrado sobre 2, por un cuarto por 2, porque las dos disipan lo mismo. Y eso es lo que está escrito aquí. Esto es para el pulso, esto es porque los dos símbolos de pulso participan por igual, y esto es para la sinusoide que tiene a cuadrado medio, por la probabilidad de ese símbolo, pero hay dos símbolos igualitos. ¿De acuerdo? Entonces me dio 75 vatios. Ok. Ahora viene algo de lo que comencé hablando en esta clase, que es haga un gráfico intuitivo, pero lo más preciso posible de la DEP. Entonces, con el tiempo me di cuenta y por eso en el archivo dudas hay un ejercicio hecho con esta forma de hacer las cosas, pero este no lo tenía resuelto así, entonces por eso lo agregué hoy. Yo tengo una transmisión como la de arriba, por cierto. Eso es una fotografía que probablemente no se va a presentar, porque
estamos poniendo en orden el símbolo 1, el 2, el 3 y el 4. Eso sucede aleatoriamente. A veces vienen 2 veces el símbolo 4, a veces no viene el símbolo 1, pasa rato que no aparece, me explico, eso es aleatorio. ¿Ok? Pero eso sí, equiprobable. Entonces, para ver las DEPs, una forma que yo les sugiero es la siguiente. Podemos dibujar los 4 símbolos y decir que la señal se puede representar como la superposición de 4 señales distintas, que cuando una está viva, la otra está muerta. ¿Ok? Entonces, esta señal se les parece mucho o se les tendría que parecer a algo que es no retorno a cero unipolar. Esto se parece a OCA, esto se parece también a no retorno a cero unipolar, pero a ver, estos pulsos son opuestos, vamos a tenerlo en mente. Y al mismo tiempo que dije que esto se parecía a OCA, es verdad, pero en algunos instantes de tiempo va a aparecer su negativo, o sea que por ratos podría aparecer PRK. Entonces, lo que yo quiero es algo general, intuitivo. Entonces, yo puedo pintar primero una zona de baja frecuencia cuya densidad espectral es la clásica de una señal no retorno a cero binario, aunque aquí ponga F símbolo. Cuando era binario yo ponía F bit. ¿Ok? Por cierto, imagínense que yo digo, ay, vamos a hacer otro ejercicio, que los pulsos duren la mitad, nada más. Ah, bueno, ya usted sabe que esto le tiene que duplicar el ancho de banda, de una. Vamos a poner que dure de símbolo cuarto. Ok, esto se cuadruplica el ancho de banda. O sea que en vez de FS, 4 FS. ¿Ok? Y la otra parte tiene que ver con la parte de pasabanda, que es culpa de la sinusoide. Entonces allí yo acepto que usted me diga, ¿sabe qué, profesora? Eso parece como una señal PRK intercalada con una señal no retorno a cero polar. Se lo acepto, se lo compro. ¿Ok? Y entonces usted me pinta la DEP de la no retorno a cero, banda base, y la DEP de PRK. Pero ustedes se dan cuenta que yo aquí le agregué la portadora. Y es que en realidad yo lo he hecho, lo simulo con MATLAB, y esa portadora aparece. Porque por ratos él ve una señal OK, porque no vea esta. Entonces, es posible que usted inserte la portadora. Pero les advierto que para mi propósito de los exámenes, a mí me interesa con que usted me ponga esta banda base, esta pasabanda, con o sin portadora, pero me ponga bien los anchos de banda. ¿Ok? Aquí usted mira el ancho del pulso y aquí puede ser que en este símbolo la sinusoide se apague las 3/4 partes del tiempo y eso aumenta el ancho de banda. Eso es lo que yo quiero, eso, que a ustedes les huela. A mí me parece que, sin sacar mucha cuenta, pero justificando las cosas, evidentemente. Y esta es la clave, pensarlo, porque cuando usted tiene señales así, las DEP se suman, porque son ortogonales. Cuando una está viva, la otra está muerta. Entonces usted puede sumar sus DEPs y puede hacer esa trampita. Pero el problema es que realmente, por ejemplo, aquí no hay nivel de C y eso sí se los garantizo. Porque aunque esto genera una DC y esto genera otra DC, en el promedio en el tiempo ya se cancelan sus áreas. Y en el caso de la sinusoides, las áreas se cancelan, digamos, ciclo a ciclo. Y como cabe un número entero de ciclo, entonces efectivamente va a haber una cancelación global del nivel de C. Si no, usted tendría que pintar aquí, ¿verdad? Supongan que este símbolo fuese cero. O sea, pulso, sinusoide, sinusoide, cero. Entonces usted ya sabe que aquí hay que poner un nivel de C. Y eso sí es bastante obvio, porque las sinusoides con ciclos completos no generan DC, pero este pulso sí genera DC, porque no existe su contraparte. Entonces ahí sí es saludable que usted inyecte la DC. Pero bueno, haremos otro ejercicio en este sentido. Ok, tengo ganas, tengo tiempo, me quedan 7 minutos nada más. Bueno, no voy a pasar porque voy a perder ese tiempo switchando a la otra presentación, que es la de dudas, ¿no? Total, muchos de estos ejercicios están allá. Fíjense bien, aquí tenemos una modulación, esto hace más tiempo, en el 2013, que yo explico así, fíjense. Digo que cambia la amplitud y cambia la fase. La amplitud toma dos valores, 2 y 4, y la fase toma 4. ¿Ok? Entonces, sin que usted vea este dibujo, yo le puedo pedir a ustedes que ustedes me grafiquen
la constelación, sin yo dárselo. Porque usted sabe primero, ya usted conoce que si esto es una modulación en fase y amplitud, usted sabe que puede usar una fase coseno y otra seno, no importa cuál sea cuál. Y que como las fases son pi cuarto menos pi cuarto, o sea, no son cero, pi, etcétera, usted sabe que cada una de las peloticas va a tener la misma cantidad de componente coseno que seno. Entonces están en la diagonal. Pero el otro dato que usted tiene es que hay dos amplitudes distintas. Entonces es como que si tuviera dos QPSK diferentes. ¿Están de acuerdo que esto representa lo que he dicho en palabras? Solamente hay dos amplitudes distintas en esa constelación, la pequeña y la grande. Y después hay fases distintas, ¿cuántas? Bueno, como estos dos símbolos están en la misma línea de fase, tienen una sola fase, la misma fase. Esta es otra, esta es otra y esta es otra. Tienen cuatro fases y dos amplitudes distintas. Eso es algo que usted tiene que entender muy bien. Entonces, ahora le piden que determine la potencia en base a la señal en tiempo. Parecido a lo que acabamos de hacer. Entonces, bueno, fácil, porque usted toma las amplitudes de cada sinusoide, que ya las conoce, son 2 y 4. Entonces, 2 al cuadrado sobre 2 por un octavo, que es la probabilidad de ese símbolo, por 4, porque hay 4 símbolos que se comportan igualito. Estos 4 tienen amplitud 2 y estos 4 tienen amplitud 4. ¿Ok? Por cierto, yo puedo hacerles una maldad y les digo, determine esta distancia, la distancia radial de este símbolo. Y usted viene y me dice 2 y yo lo raspo. Porque la distancia radial nunca, bueno, no voy a decir nunca. ¿Por qué? Porque hay combinaciones de valores de Tebit que es factible que sí les dé la misma distancia. ¿Ok? Entonces, no voy a decir que nunca, pero prácticamente es imposible que la amplitud de esta sinusoide coincida con la amplitud, con la distancia radial del símbolo. ¿De acuerdo? Aquí, esto fue fastidioso. Yo me arrepentí realmente de este ejercicio porque, digamos, como yo además no dibujo muy bien, puede prestarse a confusiones. Aquí dice, determine la tasa de transmisión si se sabe que la distancia mínima en esta constelación vale 2 raíz de 2. ¿Ok? Fíjense, aquí veo un juego en ver, por ejemplo, esta es una distancia que es esta misma, que es esta misma, que es esta misma, pero hay otras distancias, por ejemplo, esta y esta. Entonces, no es obvio, viendo el dibujo, cuáles son las distancias, cuál es realmente la menor. Entonces aquí me tuve que poner a trabajar de la siguiente forma. Primero, si a esta distancia la llamo X, ya yo sé que esta distancia también es X. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque fíjense que las amplitudes son 2 y 4. O sea, de aquí a aquí hay una distancia alfa y de aquí a aquí tiene que haber el doble. Aunque esta no sea 2 y esta 4, la proporción se mantiene. Entonces, llame a esto X y a esto también. Por otro lado, necesito calcular esta distancia. Entonces, bueno, lo que hacemos es determinar, digamos, esta distancia que nos falta por trigonometría. ¿Ok? Entonces, aquí tengo que si esto es X, esta es la diagonal, Z cuadrado más Z al cuadrado raíz cuadrada es igual a X. Entonces, despejamos Z y sabemos que esta distancia es 2Z. De verdad me arrepentí muchísimo de hacer ese ejercicio porque uno pierde mucho tiempo en cosas no importantes. Entonces, lo cierto es que después de haber hecho esas cosas que son pura matemática, pura trigonometría, entonces se descubre que la distancia más corta es X, es esta, no es esta. Alguien, hay personas que lo ven, si uno grafica bien, lo ven, por supuesto, a ojo, pero realmente, bueno, lo importante es la siguiente, perdón. Lo importante es que eh, sabemos que conocemos X, porque este es lo que me dice el ejercicio, y entonces ahora puedo con esa X determinar absolutamente todo. Fíjense que en efecto, en este caso, X, que es la distancia radial, no es 2, es 2 raíz de 2. ¿Ok? Entonces ahora, para calcular la tasa de transmisión, aquí les hago dos caminos distintos. ¿Ok? Primero, uno calculando la energía
y conectándola con la potencia que ya la calculé. Mire, la potencia ya yo la tengo. Por lo tanto, yo sé que la energía es igual a la potencia por T símbolo, pero la energía es función de esa X. Entonces, calculo todas las energías y como hay simetría, fíjense, la energía de este primer símbolo sería X al cuadrado, pero hay que multiplicarla por un octavo, pero hay 4 símbolos que se comportan idénticos. Y la otra tiene una distancia radial de 2x, que le elevo al cuadrado, esa es la energía de este símbolo S1, pero la tengo que multiplicar por un octavo y 4 símbolos comparten esta misma cuenta. Total que la energía me da 2.5x cuadrado, pero eso es igual a la potencia por T símbolo. ¿Ok? Y yo sé que X me lo dieron de dato en esta parte anterior. Me dicen que X es 2 raíz de 2. Total que despejo T símbolo. Me da T símbolos 4 segundos. Por lo tanto, la tasa de transmisión es horriblemente baja. Es 0,25 símbolos por segundo. Eso es súper absurdo, pero pongo a veces números chiquitos para que sea más fácil. Entonces, bueno, esta es una de las formas. Y la otra, no me, digamos, lo hice nada más que como por practicar todo. Ay, me queda menos de un minuto. Van a tener que verlo ustedes porque no me va a alcanzar el tiempo. Lo que hice fue practicar la representación de un coseno y de la constelación. Véanlo, por favor, porque tengo que cerrar. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias a los que vinieron. Nos estamos viendo.